PHP tiene un set de funciones específicamente diseñadas para ser capaces de leer y escribir de archivos de texto plano en el disco duro o directamente en el servidor web. Esto no sustituye completamente al uso de bases de datos con lenguaje SQL, pero hay algún caso, como el que veremos en el vídeo a continuación, en el vídeo siguiente de este, donde puede tener cierta utilidad. Vamos a hacer un ejercicio donde he creado una carpeta llamada flatfile y dentro de esa carpeta he creado dos archivos de momento vacíos, uno llamado flatfile.php y un archivo de texto plano texto.txt. Texto.txt ahora mismo está vacío, está completamente vacío. Y en flatfile.txt voy a escribir el siguiente contenido. Lo primero que voy a hacer es crear una variable donde definiré el archivo en el que voy a escribir, que como sabemos se llama texto.txt. A continuación voy a escribir el contenido que quiero escribir mediante PHP dentro de ese archivo txt. Este es un contenido. Y ahora necesito dos cosas. Un manejador o handler en inglés, voy a traducir directamente, al que le igualaré la función fopen abriendo el archivo, coma, e indicándole el modo en el que voy a trabajar. En este caso, el modo de trabajo que más suelo usar es A+. A+ lo que hace es abrirlo en modo de lectura y escritura, y en A+ lo que hace es append al final del archivo. Hay otros modos donde lo que hacemos es abrir un archivo, borrar todo su contenido y escribir archivo nuevo. A mí lo que me suele interesar es abrir un archivo, respetar el contenido que ya había, pero poner nuevo contenido al final del archivo. Por eso voy a usar A+ como modo de apertura. Y por último, voy a usar otra función, primero fopen para abrir el archivo. No puedo escribir nada si no he abierto previamente el archivo. Y ahora que lo tengo abierto, hago fwrite para escribir. ¿Y qué voy a escribir? Pues en el manejador voy a escribir el contenido, es decir, en el archivo indicado voy a escribir ese contenido. Voy a guardar, voy a ejecutar flatfile.php, en principio no me devuelve ningún resultado en pantalla, pero si ahora vuelvo a texto.txt me dice el archivo ha cambiado, quiere volver a cargar, sí que deseo volver a recargar y compruebo, como aquí aparece, este es un contenido. Si ahora ejecuto varias veces el archivo flatfile.php y vuelvo al archivo, recargo, y lo que he hecho ni más ni menos lo que he hecho es escribir varias veces este es un contenido dentro del disco duro. Por tanto, como estamos viendo, lo que hemos conseguido es mediante PHP escribir contenido en un archivo de texto plano, en un archivo texto.txt alojado en el servidor. Un ejemplo claro de para qué podemos usar un guardado de archivos flatfile en archivo plano al disco duro puede ser un sistema de creación de logs, de registros de visitas de una página. Los logs de una página se escriben, desde luego, se escriben bastante frecuentemente, pero luego únicamente se leen y no se suele requerir actualizarlos ni borrarlos, porque la idea de un log es muchas veces escribirlo, ni siquiera leerlo, tenerlo ahí por si acaso pasa algo, y si hacemos algo con él, desde luego es únicamente leerlo. Por tanto, si no vamos a usar ni update, ni delete, ni nada de esto, podemos hacer un sistema de logs, voy a poner log.php, con texto plano. Voy a hacer un log.php como archivo que gestionará esos logs y un log.csv, aquí está la gracia, donde almacenaré en texto plano, sí, pero al final en un formato de archivo separado por comas, de tal forma que en un momento dado podamos abrir incluso ese log directamente
con un programa de hojas de cálculo como Excel o como OpenOffice Calc. Voy a abrir log.php y voy a crear un pequeño script que lo que hará es registrar los accesos a esta página. El archivo en el que voy a trabajar es log.csv. Aunque en principio esta función está pensada para trabajar con archivos de texto plano, no pasa nada por engañar al programa y hacerle creer que un CSV es un archivo de texto plano, cuando realmente lo es. Contenido. El contenido que voy a escribir será el siguiente. El contenido va a ser separado por comas, va a ser la cantidad de segundos que han pasado en la era Unix y encadeno con una coma. Y ahora quiero el año. Voy a copiar esto unas cuantas veces. Ahora quiero el año, quiero el mes y quiero el día. Ahora lo corregiré. Y vuelvo a separar con coma. Y lo que quiero ahora, por ejemplo, es sacar la IP del archivo en el que estoy trabajando. Por tanto, voy a decirle que la variable IP es igual a coger la variable de entorno getEn remote address. Además, quiero saber el navegador con el que la gente entra a mi web, con lo cual navegador es igual a variable del servidor y entre comillas http:/user-agent, el agente con el que están entrando a esta web. Por tanto, voy a encadenar ahora con la IP. Encadeno una vez más con coma. Encadeno ahora con la variable navegador. E importante, al final voy a encadenar con contrabarra n. Contrabarra n equivale a retorno de carro en archivos de texto plano. Por tanto, ahora ya puedo volver al manejador. Manejador es igual a fopen, donde apunto al archivo y le digo que lo abro en modo A mayúsculas, append mayúsculas. Y por último, ejecuto fwrite, manejador, contenido. Si no he cometido ningún error, y espero que no, vamos a asegurarnos del date. El date, el año es Y, el mes es en minúsculas, el día es de minúsculas. Ahora lo que hago es guardo y ejecuto log.php. Y si ahora cargo log csv, compruebo cómo estoy guardando los datos que he especificado en un archivo separado por comas. Voy a ejecutar varias veces log csv y comprobaré cómo cada vez que lo ejecuto se crea, que he guardado. Voy a ver cómo cada vez que lo ejecuto se crea una nueva línea de registros. Por tanto, lo que tengo aquí, como puedo comprobar, es un registro de los accesos que ha tenido mi web. Y lo interesante, aparte de que he ido capturando el UTC, el año, el mes, el día, la IP y el navegador que se ha usado, es que estoy trabajando con un archivo separado por comas que ahora podría, por ejemplo, cargar en una hoja de Excel. Si ahora, vamos a ver, voy a abrir este archivo, un segundo, y ahora lo muestro en pantalla. Bien, tengo por aquí flat file, y si ahora cojo ese CSV, le digo que lo abro con LibreOffice Calc o con OpenOffice Calc o con Excel, con lo que queramos,
lo separo por coma y delimitador de texto es ninguno, porque lo he decidido. Como podemos ver, puedo abrir ese archivo que he guardado mediante PHP con una aplicación de hoja de cálculo, como por ejemplo Excel u OpenOffice Calc. Y esto es interesante, como vemos, aunque aquí parece que se ha enganchado porque había una coma en medio del texto. Y bueno, ¿cómo arreglar esto ya que estamos? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué ha dividido estas columnas? Vamos a verlo. Esto ha sido por la sencilla razón de que el navegador incluye una coma. Por tanto, la coma parece que en este caso es un mal símbolo para separar el texto. Así que lo que podría hacer, una cosa que se suele hacer bastante en los CSVs, es hacer lo siguiente. Voy a dejar esto por aquí, voy a poner esto aquí, y lo que voy a hacer es separar no solo con comas, sino también delimitar con comillas. En este caso tendría que poner contrabarra comillas como carácter de escape. Así que ahora pongo contrabarra comillas antes y después de cada coma. Y aunque parezca mentira, lo que voy a hacer con esto, voy a poner contrabarras comillas y por último n, es al escribir, al ejecutar el log.php, ahora lo que estoy haciendo es separar cada uno de los valores con comillas. Por tanto, esa coma que tengo aquí ya no se va a ver afectada. Voy a borrar todo el log porque ahora tengo registros anteriores incorrectos y registros nuevos correctos. Voy a ejecutar de nuevo el script varias veces. Ejecuto recargo para comprobar que ahora está separado todo, en principio está correcto por comillas. Y si ahora vuelvo a abrir ese archivo log CSV con calc, vamos a verlo por aquí, lo que voy a hacer ahora es decir que los campos están separados por comas y que el delimitador de texto es comillas, porque si ahora acepto, comprobaré como ya no ha afectado esa coma que tenía ahí. Me he dejado, por lo que veo, alguna coma en la IP. Voy a seguir corrigiendo en la IP. Efectivamente, me he dejado una coma. Guardo, destruyo estos registros, cierro que está abierto. Bien, está abierto y ahora me dice que hay un error en la línea 7. Hay un error porque eso está mal pegado. Realmente va aquí. Ejecuto ahora, ya no da error. Si ahora vuelvo a log CSV, parece que esté correcto. Y si ahora lo recargo en la base de datos, en la hoja de cálculo, compruebo como ahora sí que está correcto. Yo de todas formas tengo un truco para esto de los archivos de texto plano, que es el siguiente. El problema es que una coma es un carácter muy común, es demasiado común. Por tanto, yo lo que suelo hacer es usar un carácter que no sea tan común como una coma. Los archivos de CSVs, comma separated values, en principio están pensados para ser separados con comas o con puntos y coma, pero la coma y el punto y coma son dos caracteres que están condenados a darnos problemas porque son muy comunes. Por eso yo lo que suelo hacer es poner en lugar de coma, voy a buscar una, en lugar de coma, si pulso Alt-GR y el número 1 del teclado, tengo una barra vertical, Alt-GR y número 1, digamos la barra de oro. Esta barra sí que es muy poco frecuente y si ahora ejecuto el script con esta barra, voy a borrarlo todo.
Está abierto en la hoja de cálculo, ahora sí. Y ejecuto varias veces el log. Comprobaré como el resultado es que en lugar de comas estoy separando los valores mediante estas barras verticales. Usar esas barras verticales a mí me suele dar buen resultado para que el programa no confunda comas separadoras o caracteres separadores con caracteres internos de los registros.